senador Roberto Gil Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional en materia de desaparición forzada de personas. Adelante, senador. Gracias, presidente. En nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el día de hoy presentamos una iniciativa para reformar la Constitución en materia de desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, pues destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica e incluso su vida misma, mina la cohesión social, destruye por completo los entornos de seguridad personal, jurídico, familiar y públicos y niega la personalidad jurídica de la persona. Es una de las violaciones a los derechos humanos más graves que existen. Nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales que penan la desaparición forzada de personas. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma. Desde los años 70, la desaparición forzada de personas ha sido un delito que se ha repetido en nuestro país. Casos emblemáticos son, por supuesto, el de Rosendo Radilla Pacheco contra México, desaparecido en el estado de Guerrero por elementos del ejército mexicano en 1974 y que ha meritado una condena internacional al Estado mexicano. Y por supuesto también los 43 estudiantes normalistas detenidos por la Policía Municipal de Iguala y entregados a un grupo de delincuencia organizada nos demuestran que no hemos podido cumplir con las obligaciones para prevenir este tipo de ilícitos. A pesar de que nuestra legislación federal penal ha tipificado el delito de desaparición forzada de personas, este tipo penal está lejos de contemplar todos los elementos típicos que están previstos en los instrumentos internacionales del que el Estado mexicano es parte. Por ejemplo, la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado. Autorización, apoyo o aquiescencia del Estado cuando es cometida por particulares. Negativa de información o no reconocimiento de la privación de libertad y el paradero de la persona. Imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales. Penas adecuadas a la gravedad de la conducta. Consideración como delito continuado o permanente mientras no se localice a la persona. Posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren al esclarecimiento de la desaparición. No aplicabilidad de la prescripción o, en su caso, igualarla al del delito con mayor término en la legislación nacional y no admisión del eximiente de obediencia debida. Esos son los elementos que los tratados internacionales prevén para este delito que quedan pendientes en la legislación nacional. Solo 22 entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de las personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y 2 han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito. Asimismo, por ejemplo, el Estado de Coahuila emitió una ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas que, si bien no aplica solamente para las víctimas de desaparición forzada, sí coadyuva en buena medida a fortalecer el marco legal en apoyo a estas personas. Lo anterior implica que 10 entidades federativas aún no han tipificado este delito. Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, en los que habitan más de 40 millones de personas y muchos de los cuales viven todos los días altos índices delincuenciales y la debilidad institucional para poder atender estos fenómenos. Pero todavía más, hay que observar que las entidades federativas que han legislado sobre el tema presentan normas jurídicas disímbolas que no contribuyen a avanzar en el combate a este delito, pues tienen punibilidades distintas y conformaciones típicas heterogéneas que provocan que una conducta sea considerada delito en un estado y en otro no. Esta dispersión normativa se evitaría estableciendo la concurrencia de facultades en la materia. Asimismo, el artículo 19, segundo párrafo de nuestra Constitución, no establece la desaparición forzada como un delito que merece pena privativa oficiosa, es decir, no se prevé en todo el catálogo de los delitos que ameritan la privación preventiva. De los principios contenidos en el artículo 20 de la propia Constitución se advierte la necesidad de incluir a los delitos de desaparición forzada de personas en los supuestos que amplían la protección a las víctimas, pues éstas se encuentran en una clara desventaja frente al agente activo, que son agentes del Estado. La desaparición forzada ni siquiera está considerada en los delitos, en los tipos penales que constituyen delincuencia organizada en la ley de la materia. Por todo lo anterior, esta iniciativa propone
establecer la concurrencia de facultades en materia de desaparición forzada, otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones, con lo cual los estados no podrán legislar sobre tipos penales y evitaremos esta dispersión normativa que evita el combate eficaz a este flagelo. Establecer a la desaparición forzada como delito que amerite pena privativa, prisión preventiva oficiosa. Otorgar a los mismos derechos a las víctimas de desaparición forzada que a los de la delincuencia organizada en materia de protección de su identidad. Armonizar la denominación que usa el artículo 29 con la terminología que se introduce a la Constitución. Este es el contenido de esta iniciativa, señor presidente, que pedimos se turne a las comisiones correspondientes para que pronto cuente con un dictamen que le dé a nuestro país un instrumento normativo eficaz para combatir este flagelo y poder evitar que casos como el de Ayotzinapa vuelvan a repetirse en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Gil. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. Senador Lozano. Solamente para solicitar que todo el grupo parlamentario estemos suscribiendo esta iniciativa, por favor. Se toma nota de que la fracción parlamentaria del PAN suscriben en su conjunto esta iniciativa. Todos los y las senadoras del PAN, con todo gusto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda.